Politóloga Andrea Endara. Qué gusto que nos acompañe, Andrea. Y bueno, sé que estaba siguiendo también la entrevista anterior. Hablábamos de los temas de seguridad dentro del contexto político de nuestro país, ¿no? Y no solamente abstrayéndonos al tema de la seguridad, sino los otros temas que tienen que ver con la gobernanza. Eh, cómo analizamos precisamente este momento que vive nuestra nación? Son muchos los retos, se necesita el espacio de la gobernanza, un trabajo articulado entre los distintos niveles de gobierno, también entre las diversas funciones del Estado, pero más allá de eso necesitamos recuperar institucionalidad. Ese yo creo que es el primer tema para el análisis. No sé cómo lo ve usted. Bienvenida. Buenas noches con todos, qué gusto estar conversando con ustedes a este fin de la tarde. A ver, creo que hay que resaltar algo importante que dijiste, Alberto, y es el tema de articulación, de trabajar en conjunto las diferentes instituciones del Estado. Y eso no está pasando por temas políticos, por mantener vivo, por ejemplo, pensemos en la Asamblea, por mantener vivo este clivaje correísmo, antiquerroísmo, entonces estamos repitiendo los mismos errores y las mismas eh, formas de actuar que se utilizaron, por ejemplo, en la Asamblea del 2009, en la Asamblea del 2013, donde había absoluto control correísta. Y en teoría eso es lo que nosotros queríamos dejar de lado, eso es lo que cuando llegó por primera vez Daniel Noboa a la presidencia dijo, yo soy anti nada, yo voy a trabajar en pro del Ecuador. Y estas pequeñas o más bien grandes acciones que se dan y que se trasladan a lo que pasa en las diferentes instituciones y sobre todo lo que pasa en las calles, hacen que no podamos avanzar. Porque por eso, por ejemplo, tuvimos la semana pasada una gobernadora del Guayas que le dijo al alcalde de Guayaquil, no me voy a reunir a tomar el té contigo, cuando, ¿cómo va a ser posible que dejes por fuera al alcalde de la ciudad más golpeada por la violencia de la reunión de seguridad? Entonces, tenemos que empezar nuestra clase política, por un lado, de dejar estos egos y estas eh, peleas que se quedan en lo electoral o que son típicas de lo electoral y empezar a trabajar por este punto en común, que es lo necesario, que es la seguridad del Ecuador. Y por otro lado, también hacer un llamado a la ciudadanía. Si la ciudadanía no se levanta, si la ciudadanía no se empodera de ese rol de co-gobernante que tiene, entonces este tipo de situaciones nos vamos a seguir tocando, nos vamos a seguir quejando de que todas las mañanas nos levantamos con 8 muertas, con 10 muertas, con personas secuestradas, pero sin un cambio de accionar. Y aquí hago el paralelismo de que ustedes estaban hablando al inicio Sí. del tema internacional. Pensemos en el fin de semana pasado, en las protestas del No Kill Day, el día del No Day. Eh, es maravilloso ver cómo la población estadounidense se levantó cuando el gobierno está incumpliendo con la Carta Magna, cuando el gobierno está incumpliendo con lo que dice la ley constitucional, con lo que dice la ley federal. Entonces, esto hace que las instituciones funcionen porque hay un poder que es mucho más grande, que es Por, el nuestro, el de la claro. ciudadanía, que está velando por eso. Por eso habla un poco de la institucionalidad. Mientras le voy elaborando la siguiente pregunta, le pido por favor que acople bien el micrófono que está utilizando, que en la última parte justamente perdíamos un poquito para tener nitidez en el audio y poder escuchar sus importantísimos conceptos. Definitivamente, ¿por qué se nos hace tan difícil a los ecuatorianos? ¿No? Porque mencionábamos hace un momento, estamos ante una situación súper extraordinaria, nunca vista, estamos enfrentando un enemigo que nunca habíamos tenido. Esto es un poco como la pandemia, como la COVID-19 o como lo que pasó pues en el siglo XVIII cuando estaba de gobernador acá Vicente Rocafuerte Bejarano, ¿no? Con la fiebre amarilla. Más o menos así es este gravísimo problema que tenemos. Pero a diferencia de lo que ocurrió en esas dos ocasiones que yo señalo, que yo menciono, donde hubo esa unión, esa articulación de esfuerzos, ahora por una razón que desconozco, no terminamos de ponernos de acuerdo y seguimos con esta diatriba, sobre todo desde lo político. Y claro, podrá decirse también que desde algunos sectores también hay el chantaje, o sea, no me toques
en los casos de corrupción de acá y yo te apoyo para lo de acá. Y ya hemos visto que una clase política desgastada también en el Ecuador ha tenido como costumbre aquello. Incluso en las últimas décadas, quienes ya no les interesaba ni siquiera ganar elecciones presidenciales, pero sí estar mangoneando el poder y manejar y melar del poder desde atrás. Lamentablemente esas son las situaciones y a los últimos gobernantes los han querido tener de rehenes. Es un grave problema. ¿Qué hacemos? Bueno, creo que es un tema de, como te decía al principio, voluntad política. Adicionalmente, de educación. Hoy, mientras me preparaba para esta Tratemos, por entrevista, favor, Andrea, tratemos de mejorar. Es que se nos a ver, dificulta. voy a usar, Por- en el caso, O tal vez sin el sin micrófono de la audífonos. computadora. Tal vez en los audífonos, como para poder tener... A ver, ¿ahí me escuchan mejor? ahí, Sí, ahí. ahí mucho mejor, por supuesto. Sí, ahí. Ok. Bueno, les mencionaba que mientras me preparaba para esta entrevista estaba leyendo algunos artículos donde decían que la vicepresidencia está tratando con UNICEF para poder proteger a los niños y a los adolescentes de caer en estas bandas criminales, pero paralelamente en la Asamblea estamos buscando cómo juzgar como adultos a estos propios niños y estos mismos niños que son víctimas de la violencia, que son víctimas de estos grupos. Entonces, primero, hay una voluntad, tiene que haber una voluntad política clara, de todos ponerse de acuerdo en qué es lo que van a hacer. Por otro lado, como les decía, la ciudadanía, y para que la ciudadanía esté organizada, también necesita educación. El país, el Estado ecuatoriano le debe a la ciudadanía mayor inversión en lo social, en educación, en salud. ¿Para qué? Para que puedan tener una cultura política clara, que sepan qué es lo que quieren, cómo lo quieren y tomen decisiones en base a eso, no a temas netamente electorales, que es lo que estamos viendo el día de hoy. Entonces creo que va por ahí. Por un lado, estar más conscientes de lo que pasa y tener una hoja de ruta clara. Lo he dicho varias veces, es importante que nuestros líderes establezcan esta hoja de ruta, que encuentren estos o que busquen más bien estos puntos de encuentro entre los diferentes partidos políticos para trabajar a partir de ahí y no a partir de las diferencias. Ok, Jorge Escobar continúa con la entrevista. Nos acompaña a esta hora la politóloga Andrea Endara. Gracias, Albertiño, me coge fuera de base. ¿Cómo le va, Andrea? Gusto saludarla de nuevo. ¿Cómo estás, Jorge? Qué gusto. Igual. Oiga, bueno, hablemos del bloque de Pachacutic, ¿no? Porque al final se convirtió en la piedra de toque de esa alianza de la lista 5 con la 33, más allá de que los asambleístas de Reto decidieron votar a favor de esta ley de solidaridad nacional, así lo dejó por sentado el asambleísta Chávez, ex concejal de Guayaquil y un hombre de suma confianza de Aquiles Álvarez. Con lo cual, pues, lo de Pachacutic parecería un desgranaje con una línea de vista bastante cercana. Se lo pregunto porque de los 9, 6 ya literalmente se salieron no del poncho, sino del tiesto, ¿ya? Y están votando con ADN. Y los que quedan son como que la minoría, me parece, ¿no? Algo similar a lo que le pasó al PCC, que cayó de 18 asambleístas a tan solo 4 y luego Celeri los dejó solo con 3. A ver, el tema con Pachacutic, creo que más allá de lo que están haciendo los asambleístas en este momento es tratar de entender qué causó que se comporten de esa manera. Y eso es porque hay una profunda desconexión entre el grupo que representan y el brazo político. Y lo vimos también en las declaraciones de los diferentes líderes de la CONAIE cuando se iba a firmar este acuerdo entre la CONAIE y Luisa González previo a las elecciones del 13 de abril. Entonces, esta desconexión hace que cada uno trate de tener como mayor visibilidad, uno, dos, que voten en base a lo que ellos, que hay dos opciones, lo que ellos consideran que es importante, o el otro escenario es que voten en base a cargos o acuerdos por debajo de la mesa, y eso sería lo difícil y sobre todo lo penoso de la situación, porque ya hay estos rumores dentro de la Asamblea de que estas alianzas son transaccionales y no en base a necesidades y principios. Y eso es lo que tenemos que tratar de evitar y estar también nuevamente como ciudadanía revisando que hagan las cosas en base a convicción y que Pachacutic por su lado empiece un proceso de reforma interna a todos los partidos y empiecen a tomar estas directrices claras para sus asambleístas.
Ahora con esta pregunta me despido porque somos algunos acá, Andrea, y hay que pluralizar el diálogo. Si el gobierno ya no nos habla tan seguido de una Asamblea Nacional Constituyente y se enfoca probablemente en seguir alimentando esta mayoría, ellos llegaron tan solo con 66 asambleístas, ya tienen la mayoría absoluta que subió a 77 con la actualización demográfica en el país. Pero, a ver, allí tienen para hacer cambios parciales a la Constitución, es decir, una reforma parcial y muy puntual. Si quieren ir a las enmiendas, están lejos, necesitan 101 votos, que es la mayoría calificada. ¿Qué tan cerca o lejos estaría Noboa de consolidar eso y así olvidarse de la constituyente, que ya incluso empezaron a hablar de mucho tiempo, mucha plata y demás? Bueno, yo creo que esto va a depender de qué tanta independencia tenga la bancada de la gente, es decir, los asambleístas que pertenecen a Reto, porque ellos han estado funcionando, o parte de ellos han estado funcionando como ese partido bisagra, donde por ciertas cosas que estamos de acuerdo, que pueden beneficiar al país, entonces sí tomo, pero si me peleo, entonces ya no voto a favor de dicha ley. Entonces creo que va a depender de eso, de cómo negocie el gobierno o la bancada de gobierno con Reto para tomar ciertas decisiones que les den mayor espacio a hablar, a participar, que eso no lo estamos viendo actualmente, para que puedan hacer esos cambios o esas reformas tan importantes dentro de la Asamblea. Gracias, Andrea. Vamos con Leo. Gracias, Jorge. Andrea, un poco en esta relación que está teniendo el gobierno nacional con el trabajo que hace la Asamblea. De momento hay una mayoría para aprobar ciertas leyes orgánicas, se están aprobando algunos proyectos que está enviando. ¿Cuánto puede durarle al gobierno este tema? Porque si bien es cierto, la mayoría que está consiguiendo son de aquellos que van desertando de la Revolución Ciudadana, de Pachacuti, por ahí algunos socialcristianos, independientes también que se están sumando. Pero ¿cuánto podría durar aquello? Porque realmente el tema pasa porque en este momento el gobierno tiene una posibilidad de aprobar las leyes, pero hay cosas que se están yendo y que, por ejemplo, la Corte Constitucional va a entrar a mediar y va a haber también una presión allí en el sentido de que lo que están haciendo en la Asamblea no necesariamente todo está bien por más mayoría que se tenga. Bueno, aquí hay dos temas a analizar. Primero, como tú mencionas, la Corte, hay como ya posicionado en la sociedad ecuatoriana y desde ciertos aliados del gobierno que la Corte Constitucional es una corte correísta. Entonces volvemos a esa dicotomía correísmo-anticorreísmo. Y quizás al momento en que la ley de solidaridad, que ya ha sido enviada a la Corte Constitucional y ya hay demandas sobre esta ley ante esta institución, tome una decisión y diga que en efecto hay inconstitucionalidad en ciertas partes, se va a activar esta idea nuevamente dentro de la ciudadanía de es una corte anticorreísta, entonces necesitamos la asamblea para conseguir estos cambios reales y necesarios y profundos que necesita el Ecuador. Ese es el escenario 1. El escenario 2 es que también va a depender mucho del contexto y qué tanto de la acción del gobierno, porque la asamblea lo puede estar ayudando y generando las leyes que de acuerdo al imaginario del gobierno se necesitan para luchar contra la inseguridad del país. Pero si desde las instituciones que también maneja el gobierno y que maneja el Estado, que tienen que actuar, policía, el sector judicial, los militares, etcétera, todas esas acciones que tienen que trabajar en las calles, no lo hacen, entonces ahí va a haber un levantamiento popular, no lo digo en cuanto a protestas, quién sabe, pero sí van a empezar a fiscalizar más al gobierno y esta especie de luna de miel y en cuanto a la aceptación que tiene ahorita el gobierno, que es por encima del 60%, va a variar, porque no es posible, por ejemplo, que el Ministerio del Interior haya utilizado solo entre el 6 y el 8% de su presupuesto cuando estamos en una guerra latente contra la inseguridad en el país. Y justamente esa lucha contra los grupos de delincuencia organizada está corriendo el tiempo, porque la gente dice, bueno, el presidente tuvo ya año y medio, ya conoció, ya sabe cómo está el país, se le está dando algunas herramientas a través de la Asamblea Nacional, es decir, ya la gente va a esperar resultados, y eso podría también jugar en contra del presidente Daniel Noboa en un inicio de su gobierno, de un periodo de 4 años, cuando también ya vemos que la violencia en las calles es atroz, ya hay un rebasamiento del límite de lo que se puede tolerar como violencia en las calles, es decir, eso también podría pasarle factura
el pelear en contra del tiempo, que no se concreten algunas medidas en contra de la delincuencia organizada. Por supuesto, porque como tú bien mencionas, él ya tuvo un periodo de aprendizaje que fueron esos 15, 18 meses que estaba culminando el periodo de Lazo, y ahí la excusa es que esto es un presupuesto que no es mío, esto era un periodo que no es mío, yo estoy tratando ahí de salvar lo que queda de ese periodo, y él ha ratificado a la mayoría de sus ministros. Entonces, aquí ya no cabe tampoco esa curva de aprendizaje porque la tuvieron en el periodo anterior. Ahora ellos tienen que demostrar con acciones que el voto de confianza que le dieron los ecuatorianos fue válido y que no nos equivocamos como ecuatorianos para luchar contra la inseguridad. Si no presentan acciones claras, resultados meramente decentes, porque como ya se mencionó en este panel, es imposible de la noche a la mañana volver a los niveles de paz y seguridad que teníamos antes, pero sí ciertos resultados tangibles, un plan de acción claro que no lo tenemos, no sabemos cuáles son los objetivos. Ya estamos en un segundo periodo de gobierno y seguimos sin saber en qué consiste el plan Fénix, por ejemplo. Entonces, sin esa información y sin estos resultados, esta luna de miel que tiene el gobierno pueden desaparecer. Andrea Endara, politóloga, estamos conversando justamente aquí en el diálogo de la tarde. Doy paso a mi compañero Sebastián Díaz, que tiene más inquietudes. Adelante, Sebastián. Gracias, Leonidas. Estimada Andrea, desde su análisis político, quisiera que me comente cómo examina la situación de los partidos políticos, donde no existe, digamos, una democracia horizontal, donde las personas que se encuentran en un rango inferior dentro del partido tienen voz y voto sobre cómo se mueve o hacia dónde va el partido, sino solo se basa en la personificación de un individuo, donde con esta persona empieza el partido y con esta persona termina. Y estas alianzas que ocurren en la Asamblea parecen ser solo pactos coyunturales con un fin político y no algo estructural donde se llegue a un acuerdo real para derechos sociales, economía, inseguridad. ¿Cómo podemos analizar desde la sociedad civil que genera esta desconexión, incertidumbre y no confiamos en estos acuerdos que existen entre los partidos políticos? Bueno, a ver, el sistema de partidos está en crisis hace muchísimo tiempo y lamentablemente esto se ha vuelto una constante en el Ecuador. Cada cierto tiempo tenemos esta crisis de partidos que se suple porque llega este líder mesiánico que le da algo de estabilidad. Pensemos en el Ecuador pre-Correa, hablábamos nuevamente de una crisis de partidos, que los partidos no habían logrado favorecer a los ciudadanos y las demandas de los ciudadanos. Entonces llegó Correa con este nuevo renacer del Ecuador, le dio estabilidad al país y post-Correa volvemos a una crisis. ¿Por qué? Porque no se han sentado estos cimientos de los partidos y el CNE, que es el órgano encargado de revisar que se cumpla con el código de la democracia, que se cumpla, por ejemplo, los procesos de primarias, que hayan procesos para la militancia, educación para la militancia, eso no lo revisa el CNE, hace como un check muy por encima, pero no estamos pendientes. Entonces, mientras eso no cambie, mientras la normativa no se cumpla, vamos a seguir en esta situación pensando en intereses particulares, en pactos transaccionales y no en los cambios que realmente necesita el Ecuador. Así es, eso es una inquietud de toda la ciudadanía, donde tenemos esta desconexión y sentimos a los políticos muy alejados de nosotros, y también esta incertidumbre que un pacto, una coalición política simplemente termine siendo una tragedia en las traiciones y termina afectándonos a la estabilidad del gobierno. Ya tuvimos el gobierno pasado que ocurrió cuando traicionaron un acuerdo y aquí tenemos el resultado, la primera muerte cruzada. Ahora le doy la palabra, querido Alberto. Sí, para agradecerle a Andrea por atendernos, por brindarnos estos minutos y hacer el análisis de estos temas tan importantísimos. Fuerte abrazo a la distancia. Igualmente, muchas gracias por el espacio. Es Andrea Endara, ¿no? Catedrática también de la Universidad Casa Grande.